Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más que tenemos aquí junto con ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta donde quiera que nos estén escuchando. Para mí es un placer acompañarles en una sesión más, en un capítulo más de nuestra serie que hemos llamado Comprendiendo el Evangelio. Estamos en la parte 3 del tema 6 que titulamos como Exigencias, Condiciones y Demandas del Evangelio. Y el día de hoy nos vamos a concentrar en lo que son las demandas del Evangelio, pero ahora con respecto o aplicado a la parte que son los deberes en el trabajo, en la iglesia o incluso los deberes civiles. Me acompaña en el día de hoy el profesor Javier Merino. Javier, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a todos. Pues muy contento de estar otra vez aquí con ustedes compartiendo, platicando acerca de este tema. Nieves, también me acompaña el pastor de jóvenes de Iglesia Bachiniva, mi amigo Nieves Vargas. Nieves, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Muy, muy bien. Muy bien. Amigos, ¿qué les parece si empezamos con una oración? Y como ya he puesto a orar a Javier y a Nieves, pues felizmente, felizmente voy a empezar yo y les pido que tomemos un momento para ponernos en manos de Dios y dejar que Él nos guíe en esta tarde. Padre, te damos gracias por esta oportunidad tan inmensa que nos das de estar frente a tu palabra, frente a tu verdad. Te pido que prepares nuestros corazones para recibir tu mensaje, todo aquello que quieres que aprendamos el día de hoy. Te pido por mis hermanos Javier y Nieves que les des de tu sabiduría para que hablen como es debido y que todos nosotros podamos juntos aprender todo lo que tú has establecido en tu palabra, en la Biblia, para que nos comportemos como es debido, Señor, como tus hijos amados. Se nos manda que seamos hijos de luz, que andemos en luz, porque somos hijos del Altísimo. Y es necesario que vivamos de acuerdo al glorioso Evangelio, a la hermosa salvación que tú nos has comprado a través de la sangre de tu amado Hijo Jesucristo. Eres bienvenido en todo este programa. Te pido que nos dirijas en todo lo que hayamos de comentar y todo lo que hayamos de aprender. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, nos quedamos en Efesios capítulo 6. Si recuerdan, tocábamos los temas de los roles del marido en el hogar, de la mujer como esposa, de los padres con la enorme responsabilidad que tenemos como con nuestros hijos, y también explicábamos lo que el Señor les enseña y les demanda a aquellos que están bajo la sombra y bajo la tutela de padres terrenales. Cómo el Señor nos llama a cada uno de nosotros a cumplir y hacer determinadas acciones muy particulares y muy precisas para cada uno de nosotros. Y todo esto porque es justo, porque es correcto delante de Dios. Veíamos, como dije, el deber de las esposas, comenzábamos con ello, vimos el deber de los maridos, vimos el deber de los hijos y cerramos con la responsabilidad de los padres. Ahora nos toca ir a Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9 y observar los deberes que tienen los siervos para con sus amos y de sus amos para con sus siervos, pero que aplicado a nuestros días es como la responsabilidad patrón-trabajador, ¿verdad? Entonces vámonos a entrar de lleno a la lectura de la palabra y luego vamos a comentar ahí si gustan. Dice, siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y suyo está en los cielos y que para Él no hay distinción o acepción de personas. Vemos las responsabilidades de los trabajadores, traducido a un lenguaje un poco más actual en nuestros días, pero que la Biblia dice siervos. Desde el versículo 5 hasta el versículo 8 les habla a aquellos que están
debajo de una autoridad a quienes deben de dar cuentas de una forma específicamente laboral. Y en el versículo 9 les habla a aquellos quienes son autoridad de estas personas y que tienen también una responsabilidad muy grande para con su Señor. Ahora, comencemos con el deber de todos como trabajadores, como siervos o como incluso como esclavos. En el contexto del Nuevo Testamento todavía había esclavos y había esclavos creyentes, de hecho. Me viene a la mente el Onésimo, ¿no? En la carta del apóstol Pablo a Filemón, quien era creyente y que era esclavo también. Bien, vayamos al versículo 5 y empezando entonces con las responsabilidades de los siervos, pero entendiendo para nuestros días que es nuestra responsabilidad en nuestro trabajo. Obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor. A ver, empecemos con esa frase, Nieves. ¿Qué significa en este texto los términos temor y temblor? ¿Significa que tengo que mirar a la persona para la que nosotros trabajamos como si fuera un malvado y que tengo que hacer acercándome así como temblando, en realidad de manera literal? ¿O a qué se refiere este término? Este término yo lo interpreto siendo con respeto, haciendo un término de respeto, pero no simplemente un respeto como tuviéramos a cualquier persona que vemos en la calle, pero sabiendo que es la persona que Dios ha puesto sobre nosotros y que debemos de nosotros respetarlos, debemos de nosotros honrarlos también, que esas dos palabras son las cuales yo utilizaría para explicar estos dos versículos. Respeto y honor que se le debe dar estas personas. Sí, de acuerdo. Javier, ¿algo que comentar? No, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con nuestra relación con Dios. Cuando se habla de que debemos temer a Dios, no se habla de que debemos tenerle miedo, ¿verdad? Pero Ujú. sí es que debemos tener una reverencia suprema delante de Dios, sabiendo quién es Dios, su gloria, su majestad, su grandeza, ¿verdad? Y de igual manera, acá no se habla de que se les tenga miedo, pero sí de que se les respete, ¿verdad? Porque Dios los ha puesto en esa posición de, pues de amos con mucha responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que dar cuenta ante Dios por la responsabilidad que se les ha puesto, así como el siervo también tiene que dar cuenta ante Dios. Sí, aquí empieza el apóstol Pablo hablándole a los siervos que les dice obedezcan. Y esa es la palabra clave de lo que dice Nieves y comenta que es respeto, reverencia y también sumisión y honor. Todos esos términos van de la mano porque cuando nosotros estamos en un trabajo y le debemos, y una persona nos da instrucciones que debemos de cumplir y nosotros le debemos a esta persona pues le rendimos cuentas y nosotros estamos bajo su cargo, pues se requiere que tengamos obediencia porque al final el trabajo tiene que ser realizado. Ahora, ahorita vamos a hablar acerca de los patrones o de los amos, aquellos quienes están en autoridad, que eso no significa que estén oprimiendo al pueblo o a sus trabajadores. Por supuesto que no. Si estamos hablando aquí de una obediencia que tiene que ver con el trabajo, pero sobre todo, vean aquí la siguiente parte del versículo 5, todo con sencillez de corazón, que lo entendemos como humildad, pero con un enfoque muy claro. Obedecemos a a nuestros patrones o a nuestras personas que están sobre nosotros por amor a Cristo. Nos sometemos a ellos como nos someteríamos a Cristo. Por supuesto, la mayoría de las personas que están a cargo nuestro, ninguno de ellos se parece mucho a Cristo, a veces muy poquito, a veces mucho, pero aquí no tiene letras pequeñas ni hay cosas entre líneas. Dice, nos debemos de someter y debemos de obedecer con respeto, honor y reverencia a nuestras autoridades en el trabajo con sencillez de corazón, como si lo hiciéramos por el mismo Cristo. Y en el versículo 6 nos dice, no sirviendo de manera que seamos vistos para ser aplaudidos por los hombres como aquellos que quieren agradar a los seres humanos. El Señor Jesucristo lo menciona. Si eso hacemos, esa es nuestra recompensa, el aplauso. Pero dice, no, se trata de hacerlo para nuestro Dios, quien ve en lo secreto. Y nosotros como siervos de Cristo, lo debemos de hacer como si Él nos estuviera viendo de todo corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Para qué?
¿Cuál es el centro de todo esto? Que glorifiquemos a Dios. Amén. Que glorifiquemos a Dios. ¿Cómo puede? Bueno, esa es una pregunta interesante. Dios, de verdad, en Cristo Jesús pudo habernos llevado a su eterna gloria para vivir para siempre con Él desde el momento que nosotros creímos en Él. Nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza, hubiéramos pecado muchísimo menos veces de la que lo hemos hecho y estaríamos disfrutando de la presencia gloriosa de nuestro Dios. ¿Por qué nos dejó aquí? ¿Para qué lo hizo? Y la respuesta se centra en que debemos ser luz y sal a este mundo y debemos glorificarle en cualquier área de nuestras vidas mientras vivamos en esta tierra, incluyendo las 8 o 10 o 12 horas que estemos en nuestros empleos. ¿Por qué? Porque podemos ser de testimonio para otras personas, incluso para nuestros patrones o nuestros amos, lo voy a decir amos, pero entendiendo ese contexto, para nuestros amos si es que ellos no conocen al Señor. Y luego dice el versículo 7, sirviendo de buena voluntad. Eso nos habla como de ser serviciales, de ser proactivos en el trabajo. No, y luego no va a faltar quien nos esté criticando, este lambiscón y esto. Pero no se trata de eso, porque no lo hacemos para agradar a los hombres, lo acabamos de comentar. Lo hacemos para servir a nuestro Dios. De hecho, aquí lo dice el versículo 7, sirviendo de buena voluntad, como a Cristo mismo y no para los hombres. Lo vuelve a repetir. Sabiendo una cosa, que tal vez no nos aumenten el sueldo, tal vez no se nos reconozca, tal vez se nos critique, pero sabiendo una cosa, que cada uno va a recibir la recompensa del Señor. ¿Nieves algo que comentar? Te vi Me, con ganas de participar. me encanta estos versículos, esta porción de textos, porque no sé, a veces piensa uno que no estás sirviendo al Señor porque no estás en el ministerio. Si no estás predicando, no tienes algo, no estás a cargo de algo en la iglesia. Pero si vemos lo que dice Pablo a la iglesia en Corinto, en capítulo 7, que le dice, o sea, así como el Señor te llamó, así sírvele. Y está hablando pues dando a entender, bueno, el Señor nos llama y así como estamos, aunque Él está hablando un poco en en el matrimonio, ¿no? Que no buscaran si estaban casadas las mujeres con un incrédulo y viceversa, que no buscaran terminar ese matrimonio, sino que sirvieran al Señor. Pero también menciona que si son siervos, que no procuren buscar la libertad, pero que si pudieran, que si lo buscaran, pero que sirvieran al Señor como están. Entonces me gustan estos versículos porque nos enseña, Dios te llamó ahí donde estás y te sacó totalmente de las tinieblas y del pecado y te ha puesto en su reino, pero te llamó donde estás y mientras Él no te cambie de ese lugar, sírvelo. Y es algo que me hace falta escuchar muchas veces. Bueno, el Señor quiere que sea fiel en mi trabajo, que es igual de importante que el que está allá afuera predicando, tal vez el misionero. El Señor quiere que lo hagas. Entonces, pues qué bueno es que estamos platicando de eso para aclarar, ¿no? Tienes que hacerlo bien. Dios tiene estándares. Dios quiere que lo hagas para su gloria. No es menos, no es glorificado menos porque estás trabajando de 8 a 5. No, como trabajas, vas a glorificar al Señor. Y hay que hacerlo de esta manera. Y pues, si no lo tenemos a Él como la meta, ¿no? Lo voy a hacer para Él. Entonces se pone muy difícil. Porque como mencionaste, ni nosotros ni nuestros patrones nos parecemos mucho a Cristo. Pero cuando siendo ya cambiados por el Evangelio, siendo nosotros totalmente nuevas criaturas, tenemos una nueva visión, una nueva misión. Y es para la gloria de Dios. Entonces, muy importante estos versículos, muy importante. Sí, y nosotros no podemos imaginarnos el alcance que pueda tener, ¿verdad? El darle gloria a Dios en un centro de trabajo. Porque finalmente ser sal y luz aquí en la tierra es para que otros también conozcan a Dios y le glorifiquen, ¿verdad? Entonces, ser un siervo, como dice acá, o podríamos decir un trabajador deshonesto, y llamándonos cristianos, podría ser de mucho tropiezo para algunas personas. Por el contrario, ¿verdad? Ser un trabajador que busca, que sirve con humildad y haciendo lo que debe hacer en cada momento, los demás lo están viendo, ¿no? Y puede ser de mucho testimonio para los demás y que los demás también quieran acercarse a Dios, creer en Dios, glorificar a Dios
y por qué no, hasta los patrones, ¿verdad? Hasta los patrones que al ver el comportamiento de esos trabajadores, ellos quieran también ah, servir a Dios, Claro, glorificar a Dios. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y en sentido práctico, ¿qué implica esto? Pues llegar temprano, o sea, la puntualidad. Lo mencionamos ahorita, el ser proactivo, tener iniciativa, ser responsable. Y dices, se me olvidó. Oye, pues enfócate, ¿no? O sea, es tu trabajo. Eso glorifica a Dios. Que lo hagas con amor, con amabilidad, en tu trato con tus compañeros, que seas servicial, que siempre estés dispuesto a tenderle la mano al que lo necesita y que en ese sentido ser voluntarios en nuestro trabajo. ¿Cuántas veces los patrones desean esa iniciativa de sus trabajadores y no la encuentran? Y resulta que hay una especie en peligro de extinción, llamados cristianos, que deberían de estar levantando la mano y decir, yo lo hago. Yo lo hago. De acuerdo estamos con que a veces pues no podemos quedarnos horas extra porque tenemos compromisos en nuestra casa, pero en la medida de lo que nos sea posible, pues decir yo lo hago, yo me ofrezco como voluntario. Se escucha, bueno, o sea, se habla mucho de este pueblo de los moravos, ¿no? Que se vendían como esclavos a sí mismos para ganar a otros esclavos y también ganar a aquellos que traficaban con ellos. Y se ofrecían de manera voluntaria, fíjate. Se vendían a sí mismos pues eso, esclavos literalmente hablando, encadenados y todo, y lo hacían para la gloria de su Dios como una forma de evangelizar incluso. Y bueno, nosotros no necesitamos hacer eso de manera específica, pero sí podemos servir a Dios en nuestros empleos. Dedicar tiempos para orar, en el lonche sacar nuestras Biblias, y tarde o temprano siempre nuestros compañeros de ahí, que son nuestros vecinos, compañeros de línea o de la producción o donde quiera que nos encontremos, van a decir, tarde o temprano, oye, ¿puedes orar por mí? Oye, tengo un problema. O tal vez hasta nuestros patrones pueden decir, ¿sabes qué? Veo algo diferente en ti. Tienes algo distinto. ¿Qué es? ¿Sabes qué es? Dios. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no es normal eso. No es normal. Y a eso es a lo que nosotros le tiramos, ¿no? Ese es el objetivo, que la gente vea a Cristo y no nos vea a nosotros. Porque muchos lo hacen esto mismo que acabamos de mencionar, pero lo hacen para agradar a los hombres. Lo hacen por orgullo, por vanagloria, por presunción, por escalar, incluso hasta pisotean gente de manera abusiva. Los hacen tropezar porque dicen, el fin justifica los medios y con que yo gane más, no me importa a quién atropelle por encima de quién pase. Y eso no hacen los cristianos, no sirven a los hombres, no lo hacen con hipocresía, lo hacen de corazón para su Señor. Sí, así es. Sí, Adelante. perdón, aquí donde dice de buena voluntad, ah, me suena a mí también como contentos, ¿no? O sea, ir contento cada día al trabajo. Si nosotros vemos ahorita el ambiente en los centros de trabajo es quejarse, ¿no? Quejarse del sueldo, quejarse de los patrones, quejarse de las obligaciones y siempre se trata de reducir más, cada vez, ¿verdad? Las obligaciones. Quejarse, ¿verdad? Y cuando se organizan en sindicatos y todo, que supuestamente para defender los derechos, pero también es, ¿verdad?, para lograr lo más haciendo lo menos, generalmente, ¿verdad? Generalmente. Y creo yo que con esta actitud debemos ir al trabajo todos los días, o sea, bien contentos, porque finalmente Dios ahí nos ha puesto, como decía ahorita Nieves, y ahí tenemos que servir a Dios, pero también porque Dios prometió proveer para nuestras necesidades y lo está haciendo a través de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si yo estoy mal contento, desagradecido, finalmente, ¿contra quién me estoy quejando? Contra Dios, ¿verdad? Que es el que su voluntad me puso ahí para que yo de esa manera llevara el sustento a mi familia. Entonces, yo creo que debemos ir bien contentos, bien agradecidos a nuestro trabajo todos los días. Sí, a veces se pone difícil y somos bien buenos para quejarnos, pero ahorita mencionaste algo, Jonathan, dijiste el fin justifica el medio, y sí, cierto. ¿Por qué vamos a ir contentos?
¿Por qué vamos a servir a nuestro patrón que abusa de nosotros? Porque a veces eso pasa. ¿Eres cristiano? Ok. Deje todavía estas horas y hasta saben algo de la Biblia. Tú no puedes estarte quejando, tú no debes de ser de esto. Pero bueno, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque el fin no es porque queremos alcanzar el cielo, porque jamás lo alcanzaríamos, sino porque ya la hemos alcanzado en Cristo. Y porque estamos en Cristo, todo lo que vivimos ahora en nuestra carne, lo vimos en la fe en Él. Y ese es nuestro fin, glorificar a Dios. Y por eso lo vamos a hacer como a Cristo. Él es nuestro fin. Y los medios, pues, ¿qué es? Ir contento, trabajar duro, ser honesto y todo lo que habías mencionado. Y entonces eso es algo que a veces nos olvida. Y no debe, pero se nos olvida, bueno, ya soy un hijo del Altísimo, ya he sido perdonado. Y ahora mi trabajo es este. Este es mi chamba, esto es lo que voy a hacer. Y no lo vemos como, bueno, voy a ir a soldar o lo que sea tu ocupación, sino voy a ir a glorificar al Padre. Claro, Eso es. claro, y es que nuestra principal profesión, por encima de que unos son profesores, otros trabajan en la obra de construcción, otros son carpinteros, otros son soldadores, otros están en líneas de producción en las maquiladoras o en cualquier otra empresa, otros somos profesores, eso no importa. Tu profesión externa es solamente el medio a través del cual tú glorificas a Dios y esa es tu verdadera profesión. Ser cristiano es tu profesión principal. Ser un pequeño Cristo, ser un discípulo de Él es tu máxima prioridad. Al final de cuentas, no se te va a conocer con tus títulos universitarios o con todo tu conocimiento, todas tus habilidades. Lo importante al final de tu vida es si fuiste siervo de Cristo o no lo fuiste. Y esa es tu principal profesión, tu principal título que pudieras cargar. No licenciado, ingeniero o técnico o lo que tú quieras. Importa que representas a Cristo. El apóstol Pablo dice que somos embajadores de Él. Lo representamos aquí en esta tierra. Y eso es importante recordar. ¿Qué es primero? Soy cristiano primero. Y lo que soy, lo que he estudiado, a lo que me he dedicado y todo lo que he hecho, es solamente la forma en la que yo sirvo a Dios. ¿Verdad? Sí. Para que no se nos confunda. ¿Y qué les parece si vamos al versículo 9? Porque también Dios le habla a aquellos que son patrones o amos y que están sobre o a cargo de otras personas. Dice, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. ¿Cómo que hagan con ellos lo mismo? ¿A qué se refiere? A eso, servir también. Un verdadero líder, un verdadero administrador, un verdadero dueño de un negocio que de verdad conoce a su Dios, también sirve. También es honesto, también va de buena gana, también inspira a sus trabajadores, también se parece a Cristo. No porque sea el dueño de la empresa, significa que es más que los que están trabajando allí. Al final, Dios es el que le dio el poder para llegar hasta donde está y a Él, a Cristo, es a quien este dueño, este empresario sirve. Porque dice, hagan con ellos lo mismo, o sea, que vayan de buena voluntad, que sirvan a Cristo Jesús, no a los hombres y todas estas cosas que ya mencionamos, dejando las amenazas, ni advertencias, ni castigos, ni nada. La idea es que los amos también se parezcan a Cristo, quien no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No, pues es que los trabajadores de por sí no hacen nada, pues ahora portándose amables menos. Pues la Biblia dice lo contrario. Tal vez si lo haces de corazón para tu Dios, tal vez Él te honre y te conceda tener trabajadores que te sirvan también. Si tú eres una inspiración para ellos, van a decir, yo quiero ir al trabajo. Yo quiero trabajar con esa persona, con fulano o con sutano. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo quiere trabajar con él? No, pues es que es bien amable. Te duele fallarle. Al contrario, ¿verdad? Siguiendo con el versículo, dice, sabiendo que el Señor de tus trabajadores, tu patrón que me escuchas, o tu empresario, o dueño de tu negocio, el Señor de tus trabajadores también es tuyo y está en los cielos. Y para Él, tú no eres más importante que los demás.
porque para Él no hay acepción de personas. Todos los cristianos, se llamen lo que se llamen, el color de piel que tengan, todos, valemos lo mismo para nuestro Y ahí Dios. queda la jerarquía, ¿no? O sea, está Cristo y lo estamos nosotros, no es Cristo, los empresarios, los jefes y luego los que Ujú. trabajamos. Es Cristo y nosotros bajo Él. Claro, Porque Dios nos ve en Cristo. sí. Y se acabó ahí, Y ¿no? se acabó. Claro, sí, en las empresas puede haber un organigrama, ¿no? Pero eso no quiere decir que para Dios unos sean más que otros. Sí, solo son roles. Y cuando entendemos esto, trae un alivio porque a veces no sabes tu lugar en la eternidad. Y tenemos que recordar que primero somos seres eternos, que tenemos un destino eterno con nuestro Padre Celestial, y luego después somos lo que seamos en esta tierra. Tal vez Dios nos dio la creatividad de hacer negocios y que nos vaya bien. Pues qué padre. Nos dio la capacidad de estar a cargo de otras personas. Qué padre. Bueno, pues si ya estás ahí, trata de glorificar a Dios en lo que haces. Ahora vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver otros ejemplos acerca de esto mismo. En los versículos del 13 al 17, si son tan amables, también nos dice el apóstol Pedro lo mismo. Dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, como por Él, como por Dios, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Por supuesto que en México no tenemos una monarquía y esto de honren al rey pues no tiene mucha relevancia, pero se refiere a nuestras autoridades también terrenales en lo político, a las personas que están en los gobiernos municipal, estatal y nacional. Digo, ¿cuántas veces nos quejamos del presidente y pocas veces oramos por él? Independientemente del partido político que represente, ya está en el poder. Y Dios lo puso ahí por una razón o permitió que estuviera ahí. Pues ya está, pues ya ni modo. Nuestro deber como cristianos es pues honrarlo siempre y cuando hay una restricción acerca de la obediencia. Incluye en todas las esferas de la vida es si ellos solicitan algo en contra de la palabra de Dios, tenemos el deber de hecho de no obedecerlo. Eso es lo que hacían los cristianos, ¿no? Y por eso es que muchos de ellos fueron mártires. Pero fuera de ahí les debemos respeto, les debemos obediencia y les debemos nuestra oración. Eso sí es nuestra gran responsabilidad, porque si no somos los cristianos quienes oramos por nuestras autoridades, ¿quién lo va a hacer? O sea, nadie lo haría. Y esto dice en el versículo 15, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, quienes critican, quienes dicen, quien se burla de los cristianos porque dice que son muy mensos, que son muy sometidos, que no tienen carácter. ¿Por qué? Porque servimos a Dios. Lo hacemos como libres, aunque parece que somos esclavos, en realidad lo hacemos como libres porque lo hacemos por amor. Somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Y vean, en el versículo 18 vuelve a retomar el tema de los criados o de los trabajadores o los siervos. Estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente los buenos y los amables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, papá? O sea que hay patrones que son muy difíciles de soportar y lo entendemos. Yo sé que hay ahí personas así. Si ustedes nos están escuchando y su jefe de línea en la maquiladora o la persona con quien trabajan en la escuela, en la empresa, en el taller, en donde sea que estén, hay patrones que son un hígado, que son bien difíciles de soportar. Pero aquí dice que debemos de estar sujetos. Dice, ¿por qué? Versículo 19 de 1 de Pedro 2. Esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Pero si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
porque para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigamos sus pisadas. No, pues apaguen las luces y vámonos, ¿no? Si alguien tenía la duda de que no, pero es que mi patrón es así, que tú no lo conoces, en un sentido no tenemos que conocerlo. La Biblia es clara Ujú. y hace el caso peor, el extremo el caso más inimaginable. Los amos difíciles. ¿Qué debemos de hacer? A ellos con más ganas, someternos y ser amables y hacerlo todo de buen gusto, con un corazón de buena voluntad, porque esto merece aprobación. ¿Por qué? Somos siervos de Dios. Creo que aquí vale la pena aclarar la diferencia entre trabajar y servir. Me gusta que nos llama a servirlos. Trabajar podríamos decir, no, pues es difícil Ujú. soportar. Hago lo que me dice ya y se acabó. Se acabó. Yo estoy cumpliendo. Dios, ya mira, yo lo hice, no renegué. Pero servirlos. Pero servirlos para qué si son bien gachos conmigo. No, servirlos por la honra y gloria de Dios, pero también viendo que tú tal vez tienes la oportunidad de evangelizarle, que tú tienes tal vez la oportunidad de ser una luz para él, que Dios tal vez te está utilizando a ti como un medio para él, para su salvación. Entonces, no es nada más el hecho de trabajar, boquita, o sea, con la boca callada y lo hacemos, sino realmente servirle, orar por él, hacerlo con contentamiento. Y es algo difícil de hacer, pero en Cristo todo lo podemos. Entonces, es algo que tenemos que hacer. No solo trabajes para él, sírvelo. Y eso es donde nos duele en el orgullo, ¿no? O sea, "Ay, yo no quiero servir a alguien así, o sea, me habla tan feo, pero Ujú. no lo estás haciendo para Él. No lo estás haciendo ni para ti, lo estás haciendo para Cristo. Ujú. ¿Y quién te va a probar? Me gusta donde dice, y esto es bueno y es probable delante de Dios. O sea, Dios lo está viendo, Dios es el que lo aprueba. Ni Ujú. siquiera, o sea, no lo estamos haciendo como vimos ahorita en Efesios para los hombres. Lo estamos haciendo para Dios y Él es el que recompensa. Y no que lo hagamos por una recompensa, ¿verdad? Siempre lo hacemos simplemente para su gloria. Sí. Sí, y eso es una constante, ¿verdad? Siempre, si veíamos ahorita en Efesios, se dice delante del Señor, como para el Señor, en el Señor. Todo es, todo es teniendo en cuenta en que somos siervos de Dios primeramente, ¿no? Se repite, si nosotros vemos, especialmente en Efesios, ¿verdad? Casi en cada versículo se dice por Dios, para Dios, delante de Dios, en el Señor. Ujú. ¿Verdad? Entonces, a Él es a quien servimos primeramente. Sí, en Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor, ¿verdad? O sea, todo. Si recoges un papelito, si barres, trapeas, ordeñas una vaca, haces los surcos en el campo, lo que sea que hagas, hazlo de corazón como para tu Señor, porque a Él te debes y la sangre de Cristo clama dentro de ti. Yo no te puse pero. Yo no te puse Eso. condiciones. Híjole, ¿cómo retumba eso en tu corazón, no? Sobre todo cuando reaccionamos mal. En lo práctico, miren, nosotros también somos trabajadores. En algún momento también nos ha tocado estar a cargo de otras personas en alguna u otra actividad y fallamos y se siente horrible porque Dios te recuerda, yo no he hecho eso Sí. contigo. Yo no soy así contigo. Y yo te lo estoy pidiendo. No tu patrón, no nadie más. Yo te lo estoy pidiendo. Y a Dios, y por causa de Él, decimos, por ti sí lo hago. Y nos tenemos que arrepentir y tenemos que ir con Él para que moldee otra vez nuestro corazón, nos conceda de su espíritu, nos vaciemos de nosotros mismos. Y esto, en un sentido práctico, es una forma de tomar nuestra cruz cada día. Es hacer su voluntad en nuestras actividades diarias, ¿verdad? Vamos al trabajo de lunes a viernes, algunos hasta de lunes a sábado. Unos van 8 horas, 10 horas, hasta 12 horas en sus empleos. Tienes la máxima obra frente a tus ojos y tal vez ni te habías dado cuenta, que es servir a tu Dios en tu trabajo. No tienes que ser pastor, no tienes que ser predicador, no tienes que ser nada extravagante o extraordinario ante los ojos del mundo. Haz tu trabajo bien como para ti. Así es. Y luego, si estamos batallando, me encanta el pasaje que nos dice cómo su bondad
cómo su bondad nos llamó al arrepentimiento. Y lo ahorita que decías, ¿no? O sea, yo no hice eso contigo. Y si lo vemos en los versículos 24, 25, cómo lo trae a casa. Cómo nos dice, yo te serví a ti, no lo merecías. Si me permites Sí. leerlo, No, dale. dice que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto el pastor y obispo de vuestras almas. O sea, cuando estamos quejándonos, no, pero es que es muy malo conmigo. Y luego nos decía, pero mira lo que yo hice por ti. O sea, yo lo hice por ti, así de esta manera, no lo merecías. Yo cargué tus pecados, yo sufrí tu castigo, yo llevé sobre mí lo que tú merecías y te traje a la vida. O sea, entonces, ¿cómo necesitamos recordar su bondad y lo que nos ayuda para poder hacer esto? Sí, y es que todos los temas están interconectados. Sí. No, veíamos en el tema 1, por ejemplo, la gloria del Evangelio, el origen, el centro, ¿no? Del Evangelio. Veíamos el mensaje de arrepentimiento, el de la fe. Veíamos todas estas cosas que hemos comentado en los programas anteriores, porque todo está conectado. El Señor Jesús, su obra en la cruz es el centro. El amor del Padre enviando a su Hijo y adoptándonos como hijos suyos por medio de la fe en Cristo es asombroso, y eso es el motor que nos motiva a amar sus mandamientos y seguir sus pisadas. Todo está conectado. Esta es nuestra motivación, la muerte de Cristo por nosotros en la cruz, en nuestro lugar. Y eso, digo, si eso no nos motiva, pues tenemos razones para preocuparnos, porque tal vez el amor de Dios aún no ha sido derramado en nuestros corazones, ¿no? Bueno, si les parece, vámonos a Romanos capítulo 13 para ver otro aspecto. Ya lo mencionamos en 1 de Pedro 2, en los primeros versículos que leíamos hace un momento, pero vámonos acá a Romanos 13 y vean las responsabilidades civiles que tenemos como cristianos. En contexto, los creyentes estaban siendo perseguidos por el imperio romano. O sea, cuando los apóstoles hablan, no están desde la comunidad del gobierno estadounidense donde se protege a los cristianos con la primera enmienda, ¿no? No. Estamos en un ambiente hostil al cristianismo. Era prohibido de confesarse creyente. ¿Por qué? Porque solamente había un señor para los romanos, era el César. Y para los cristianos dice, lamento mucho no poder decir lo que tú dices, pero para mí hay un solo Señor que es Cristo. Y eso es, pues lamento mucho, pero si no te retractas vas a morir. Y los cristianos, pues lo lamento mucho, pero no puedo. Y en este contexto es que están escribiendo, porque a veces se nos afigura que los escritores, Pablo, Pedro, Juan o los que sea, Santiago, están en una silla acoginada, con aire acondicionado, alfombra en sus departamentos o en sus oficinas. No, muchos de ellos su sala de consejerías era la cárcel, era la prisión, húmeda y fría, y ellos estaban todos flacos y encorvados y con los huesos salidos, y ahí era su sala de consejería. No como a veces los pastores modernos que se quejan de su silla de cojín y dicen que quieren una nueva, ¿no? Pero en contexto es eso, y nos sorprende mucho que en esas condiciones tan extremas, aún así escriban de la siguiente manera. Y leo Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Sométanse a sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No, pero es que el gobierno es del partido tal. Ni modo. No, que ya cambió de color, que por cierto, yo no entiendo por qué las administraciones o los ayuntamientos ya hacían de otro partido y pintan todo de otro color, en azul y blanco, y los otros en verde, blanco y rojo, y otros ¿cómo se llama? En guinda con Naranja. blanco y naranja, y dices, bueno, total. Sea quien sea, Dios permitió que estuvieran ahí. Y de una manera indirecta, Dios los estableció ahí. ¿Por qué? No lo sabemos, nadie lo sabe, eso es un misterio. A veces es para el bien, a veces es como un juicio para una nación determinada. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Chale. O sea, ¿te quejas del gobierno? Te quejas de Dios. ¿Cristiano? Ouch. O sea, nos pega duro a todos. Porque no, bueno, ahorita muchos cristianos están contentos con el gobierno actual y otros no tanto.
Y luego va a cambiar de administración y los que estaban contentos con el gobierno actual van a estar inconformes con el que sigue. Y es un ciclo interminable. Pero aquí el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, nos dice, tú te opones a la autoridad, a Dios estás resistiendo. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir miedo en sí al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto. Sí, oficial. Sí, señor presidente. Sí, señor gobernador. Sí, señor. Estamos sujetos. No siempre estamos de acuerdo, pero siempre estamos sujetos. Es más, muchos de los cristianos ni siquiera le faltaban al respeto a las autoridades del gobierno romano. Muchos de ellos hablaban de manera amable y decimos, nosotros estamos orando por usted. Pues no quiero que oren. Y si oran, los cuelgo, les mocho la cabeza. Discúlpenos, pero no podemos dejar de orar por ustedes. Eso me recuerda de una mártir que no era un hombre en los 1800 que lo iban a decapitar y el que estaba ahí para ejecutarlo le dice perdón, pero tengo que hacer mi trabajo, o sea, tengo que hacer esto. Y este señor lo voltea a ver y le dice, te perdono, haz lo que tienes que hacer, pero ven. Y se inclina a él y le besa la frente. Eso me impactó mucho cuando lo estaba leyendo, en cómo uno puede llegar a amar. O sea, en Cristo podemos amar a nuestros enemigos a tal punto. Y así lo dices tú, ¿no? Pues de no solo obedecer, pero amar a nuestras autoridades. Sí, 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 de acuerdo. Javier, ¿algo que comentar? Bueno, no, pues aquí pareciera que estamos frente a una autoridad justa, ¿no? Porque castiga a los culpables y no a los que hacen lo bueno. Pero como en el caso de los patrones también que se portan mal, creo que es lo mismo aquí, ¿no? O sea, estamos conscientes que los gobiernos toman unas decisiones a veces sí muy Cuestionables. cuestionables, ¿no? Pero creo que aún así debemos ser respetuosos, orar por ellos. Y nosotros a veces como matrimonio, mi esposa y yo nos ponemos a platicar, ¿no? De decisiones que toman y nos acordamos, ay, pero debemos orar por ellos y no debemos criticarlos. Y verdad, de así está uno en esa posición porque sabemos que no tenemos autoridades perfectas, ¿no? Aún así, nuestra obligación es orar por ellos y obedecerlos en lo que se pueda, siempre y cuando pues no nos manden a desobedecer o deshonrar a Dios. Claro, claro, y aquí es donde incluso nosotros deberíamos decir, con todo respeto, esto no lo puedo obedecer. Dice, no porque no lo aprecie en el Señor, sino porque me está pidiendo algo que el Señor que está por encima de usted me prohíbe hacerlo. Así es como ahorita lo que se está discutiendo a nivel nacional mucho y es el aborto, ¿no? Y parece que la ley va a obligar a todos los doctores a practicar abortos y si no practican abortos se les puede incluso demandar o hasta meter a la cárcel porque están incumpliendo su deber, ¿no? Sí. Yo digo que en ese caso, pues ahí los médicos cristianos van a tener que decir, pues no puedo y si me meten a la cárcel, pues que me metan, ¿no? Sí. Y lo mismo va a pasar con los ministros, ¿no? En las iglesias, cuando vengan personas tal vez de la misma sexualidad y digan, si queremos que nos case. Sí, pues es que no estamos de acuerdo. O sea, te respetamos, te amamos y todo, pero no estamos de acuerdo con esto. Y dicen, bueno, pues es que te voy a demandar. Dices, pues adelante. Sí. O sea, hay que obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Y en eso estamos de acuerdo, pero eso no invalida el hecho que debemos respetar y estar sujetos a las autoridades. Y creo que son casos muy, muy concretos a los que difícilmente nos vamos a enfrentar nosotros, ¿no? Tal vez otros, sí, médicos como estábamos diciendo, o pastores. No creo que sea tan frecuente en la generalidad, ¿no? De los casos. Creo que para todos los demás que no somos ni pastores, bueno, sí, Nieves aquí es pastor. Ojalá no le vaya a tocar en algún momento esta situación, ¿no? Si no, me visitan en la cárcel. Ahí te llevamos una cobija y un burrito. Un burrito a la cárcel. Pero tenemos esa obligación, ¿verdad? De modo.
No estoy de acuerdo con que yo digo las placas para qué, si las mías están en perfecta condición y no estoy de acuerdo, pues me lo mandan y ya Dios proveerá, ¿verdad? Y yo voy y pago mis 400 pesos aunque no esté de acuerdo. Y con otros asuntos, pues igual, ¿verdad? Tal vez no estemos de acuerdo, podemos pensar que no es justo, que no es necesario, pero bueno, son nuestros gobernantes, ellos son los que toman las decisiones y a ellos corresponde respetar y obedecer. De acuerdo. Y si seguimos leyendo en el versículo 5 al final, dicen, es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué conciencia? Que nosotros servimos a nuestro Dios y Padre eterno. Pues por esto pagan también ustedes los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y si no hacen su trabajo, pues hay un Dios que está por encima de ellos a quienes van a dar cuentas. Nosotros no nos debemos de meter en eso. Al contrario, insistimos mucho en esto, orar por ellos, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y más ellos, los gobernantes, pensemos en esto un momento. Imaginen un gobernante, el nombre que ustedes quieran, el peor gobernante que pueda existir. Pienso, por ejemplo, en el emperador romano Nerón, que asesinaba a cristianos por placer, el Stalin en la URSS, a Fidel Castro en Cuba y muchos otros más a lo largo de los siglos, ¿no? Todos ellos, al no cumplir la voluntad de Dios y perseguir a la iglesia del Dios viviente, ¿te imaginas el castigo que no recibirán? Entonces es nuestro deber orar por sus almas para que Dios les conceda el arrepentimiento y vengan a la fe, porque su fin es muy, muy lamentable y nosotros no quisiéramos estar en sus zapatos. Entonces, volviendo acá, vean que en el versículo 7, al final resume el apóstol Pablo gran parte de su discurso en esto. Paguen a todos los que deban. No, paguen a todos lo que se les debe. Al que tributo, pues tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y en medio de toda esa lista hay algo que no nos parece mucho. Pagar los impuestos. Los impuestos. Chale. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque delante del Señor eso es justo. Eso es justo. ¿No nos parece? ¿Son muy elevados? Bueno, pues así está la cosa. Hay que hacerlo por causa de nuestro Señor. Hay que pagar el agua, amigos. Hay que pagar la luz. No hay que colgarse, no hay que usar diablitos. Colgarte de la luz de manera ilegal o cosas así, que no te estén persiguiendo. Entiendo que a veces hay situaciones económicas difíciles que te impiden ponerte al corriente, pero que se note que es algo extraordinario y no que eres un flojo o que eres un irresponsable y no quieres hacerlo. O sea, págale al Infonavit tu casa. No, es que yo no quiero que me registren en el seguro porque pues llevo 20 años sin pagar mi casa y me protege el Barzón. Y dices, pues no, mijo, se me hace que no has interpretado bien la escritura, ¿verdad? Porque debes hacer lo correcto delante de Dios. Eso es vergonzoso para nosotros como cristianos que andemos con ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Pues es nuestro llamado honrar a nuestro Dios a través de estas cosas. ¿Algo que comentar antes de pasar para la otra sección? Sí, las últimas palabras, dice, al que honra, honra. Y aquí hablando de nuestros gobernantes, y honrenlos, tenemos que honrarlos. Sí podemos nosotros cuestionar las cosas que están haciendo, pero tenemos que honrarlos, no podemos estar hablando mal de ellos. Y esto algo en lo que he caído es en los memes. ¿Cuántos memes no se hacen de nuestro presidente? Yo he hecho unos. Sí me llegaron. No, que te creas. Pero sí, cómo deshonran a nuestro presidente. Y no podemos estar haciendo eso. Tenemos que tener cuidado porque sí lo estamos haciendo para el Señor. Y aunque nosotros digamos que no merecen honra, pero sí lo merecen porque Dios los estableció. Y eso es suficiente. Entonces, es que tengamos cuidado en cómo estamos platicando, cómo nosotros nos referimos a estas personas que merecen honra. ¿Por qué? Porque Dios los puso en esa posición. Y entonces, sí, eso ahorita que lo estamos leyendo, digo, ay, eso como muchas veces somos tan propensos o tan fácilmente hablamos mal del presidente y sus decisiones. Entonces, hay cuidado con esos. De acuerdo. Memes. Buen Pedrado Nieves, gracias por incomodarnos. Javier, ¿algo que comentar para irnos a la última sección del programa?
No, no. No, todo bien. Sí, pasemos. Se está sobando el pedraón que le dio Nieves Sí, también. todavía no me repongo. Vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 22. Hay mucho más que comentar y la Biblia está plagada de ejemplos, de exigencias y demandas y muchas, muchas cosas que son nuestra responsabilidad como cristianos. Pero si resumimos el programa en tres partes, diríamos que la primera se trató de la relación laboral entre trabajadores y empleadores o patrones, o siervos y amos, en el sentido preciso de los términos que se utilizan en lo que leímos. La segunda sección se trata de la relación de nosotros hacia nuestros gobernantes y se entiende que también los gobernantes tienen su parte de responsabilidad con nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, es muy poco probable que haya autoridades civiles que sean cristianas, por eso es que no hay una orden tan directa para con ellos, pero sí hay para amos cristianos, porque es muy probable que existan empresarios o personas de negocios que sí sean creyentes. Ahora, en la última sección que estamos por entrar, vamos a tocar las responsabilidades que tenemos ahora dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, porque también es muy importante, porque luego decimos, no, yo ya sirvo a Dios en mi trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado, y el domingo, no, el domingo es mi descanso, ¿eh? Ya no hago nada. Y no, hay mucho que hacer todavía, porque seguimos sirviendo a Dios. Y como siervos de Dios y esclavos de Dios, no hay descanso, papá. 24/7 somos siervos del Señor. Cuando no eres padre, eres hijo. Cuando no eres hijo, eres, bueno, hijo siempre eres, ¿no? Pero bueno, si no es tu rol en la familia, es tu rol en el trabajo. Y cuando no estás en ninguna de las partes, eres ciudadano o eres autoridad civil. Y una última instancia es en la iglesia. Y vámonos a entrar de lleno a la sección. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor, o van delante de ustedes en el Señor y les amonestan y que los tengan en mucha estima y por amor, no, perdón, que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, tengan paz entre ustedes. Y a los que tengan, en el versículo 14 dice, también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, sin cesar, perdón. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda clase de mal. Regresándonos a la lista desde el versículo 12 y 13, empieza primero diciendo, honren y tengan en estima y respeten a los que los presiden en el Señor y los amonestan con amor. ¿Quiénes son ellos? Pues los pastores y los líderes de las iglesias. Siempre hay personas que están encima de nosotros y velan por nuestras almas. Nos cuidan en el sentido espiritual y se preocupan por nuestro bienestar. Y a ellos les debemos, primero, nuestra estima en el Señor, nuestras oraciones en el Señor y nuestro respeto en el Señor. Es una vergüenza para los cristianos que no les tengamos respeto a los pastores. Por algo están ahí, van a dar cuenta ante Dios si hacen algo mal y es algo terrible y es algo abrumador el peso que llevan constantemente de guiar a la iglesia en Dios y muchas veces son pues menospreciados por la congregación. Es que se le da. No, no se le da. Es persona. También sufre, también se cansa, también tiene obligaciones en su casa, también tiene hijos por lo regular. O sea, no es fácil hacerlo. Muchos hasta tienen doble trabajo, tienen un trabajo en el que se ganan el sustento y aparte están a cargo de la congregación o de algún ministerio, el ministerio de jóvenes, de niños, de la música, de lo que tú quieras. Y están a cargo y lo hacen con gusto para el Señor. Y nosotros con la mano en la cintura decimos, no me gustó. Y los empezamos a criticar y no es así. Es una fea costumbre de nosotros como cristianos estar haciendo eso.
muy fea costumbre. Y no debería de ser. No debería de ser. Hay que tenernos en mucha estima. Obviamente hay mucho para los pastores que Dios les demanda a ellos y es de veras, de veras. Para empezar, el apóstol Santiago les dice, no deberían de hacerse maestros muchos de ustedes, porque sabiendo que recibirán más condenación. O sea, no está fácil, no es para cualquiera, no es para todos, es muy difícil. Y ellos lo saben y aún así le dijeron a Dios, sí Dios, sí te sirvo, sí te sigo, sí hago lo que tú me estás pidiendo. Y ya que superan esa lucha de consigo mismos, de decirle a Dios que sí, y luego están sirviendo a su Dios a través de edificar la congregación, la iglesia del Dios viviente, y luego esta iglesia, esta congregación, los empieza a criticar. Pues no se vale, Ujú. no se vale. Ahora, no se vale en este sentido, pero sobre todas las cosas, otra vez, por causa del Señor, por causa del Señor. Nieves, ¿algo que agregar aquí? Te veo muy con ganas de participar, vato. No, no, es una de las explicaciones de cuando Jesús le dice a sus discípulos que el amor entre nosotros será la manera en que conocerán que somos discípulos de Él. Y entonces, viéndolo de esa manera, pues no, hasta ese momento, pues no había lo que tenemos hoy, una iglesia establecida de esta manera. Pero ahora que, y como está hablando aquí en Tesalonicenses Pablo, pero teniendo ya la iglesia, ya teniendo el pastor, teniendo los diáconos, teniendo todo este cuerpo de creyentes en Cristo, ahora podemos ver una explicación de qué significa que nos amemos. Bueno, hay que amar a aquellas personas por su obra, estimarlos por lo que están haciendo en el Señor, y así sucesivamente con las personas que nos rodean, responsablemente e intencionalmente amándolos. Ujú. Y pues aquí tenemos algunas maneras prácticas de cómo lo podemos estar haciendo. Y aquí lo podemos ver a favor del pastor, amándolo por su obra, por lo que dice, porque ahí dice que los que trabajan entre vosotros os presiden el Señor y nos amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Están sirviendo al Señor a favor de ustedes. No son profetas porque no están hablando a favor de Dios como un profeta, pero están sirviendo como evangelistas, están velando por sus almas. Entonces, pues reconozcamos que el pastor, como dijiste, sí es humano y no todos podemos hablar con facilidad y no somos los mejores expositores, pero el Señor nos puso aquí, estamos y están predicando y esa es la obra de parte del Señor. No lo veamos por el lente o no lo veamos por Él, sino por lo que está haciendo en el Señor. Ujú. ¿De acuerdo? Sí, yo he visto en internet una corriente muy fea de los que ven desde afuera al trabajo de los pastores, ¿verdad? Casi siempre los ven como vividores o como que le sacan el diezmo, las ofrendas a las personas para ellos dedicarse a malgastarlo y a vivir cómodamente. Y, y tal vez lo hacen porque ha habido casos muy sonados, ¿no? De Ujú. gente que así Sí. lo ha hecho y que ha deshonrado a Dios de una manera muy fea. Pero desde fuera no conocen los miles de pastores que están sirviendo de una manera abnegada, desprendiéndose de lo que por derecho podrían Exigir. exigir, ¿verdad? Ujú. Y sacrificándose diariamente. Entonces es muy feo cuando con un desconocimiento total de causa, ¿verdad? Hablan, qué condenación para ellos, Claro. ¿verdad? Porque están generalizando por algo que escucharon o que vieron las noticias que oyeron y luego están poniendo allí a todos los siervos de Dios, ¿verdad? Todos los que están trabajando como pastores. Entonces, pues un llamado, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por todas estas maneras de pensar y que mejor nos pensemos o nuestro criterio sea lo que dice la Biblia, ¿no? Hay que honrar a los pastores, hay que obedecerlos, hay que reconocerles, hay que apoyarles en todo lo que podamos, porque son muchos los que están sacrificándose, ¿no? Los que están sirviendo, los que están honrando realmente al Señor, sirviéndole de esta manera. De acuerdo. Y aquí lo dice. Y a través de las escrituras van a encontrar muchas referencias a lo mismo, ¿verdad? Entonces no es algo que nos estemos inventando ni que queramos quedar bien con alguien en particular o alguien que pagó aquí un espacio en el programa para un anuncio o cosas así. Aunque podrían, no te creas. Aunque podrían hacerlo, no es cierto. No se trata de eso, se trata de hablar lo que la Biblia dice y punto.
En el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses 5 todavía dice, también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo y que sostengan a los débiles y que sean pacientes unos con otros. En resumen, todos nos podemos estimular a la fe, todos nos podemos animar, todos nos podemos exhortar, todos nos podemos amonestar de una manera amable y de una manera paciente, porque todos somos hermanos. No es jale nada más del pastor, de que, pues, ¿a qué le está faltando? Pues que el pastor vaya. No, pues si yo ya sé y tengo tiempo, pues yo puedo ir. ¿Por qué? Pues porque es un cristiano, es un hijo de Dios. Pues si Dios murió por él y anda batallando en alguna cuestión personal, pues yo puedo tal vez ayudarle. Yo puedo ser tal vez de bendición. No nada más es para los líderes o para el líder de jóvenes o para la líder de alabanza. No, todos podemos colaborar, todos podemos amarnos unos a otros. Digo, si ya el Señor nos permitió estar en un estado espiritual, pues más o menos bien o estable, bueno, pues no es para que nos pongamos a ver la tele, es para que nos sirvamos en amor unos a otros. Dice en el versículo 15, ninguno de ustedes entre hermanos en la congregación pague a otro mal por mal. Al contrario, sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. En Colosenses capítulo 3 dice, de la manera que Cristo les perdonó, ustedes también perdónense unos a otros. No, bueno, aquí dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, oren constantemente. Y entre paréntesis, hacemos un comercial para todas las reuniones de oración de las iglesias. Es la reunión más descuidada y es la que debería de tener más audiencia, porque es el corazón mismo de una iglesia local, de una congregación, de una, pues sí, del cuerpo de Cristo. Ahí es donde se empiezan a ver los resultados de los domingos cuando vienen los nuevos, de los niños que se acercan a la escuelita bíblica, de los jóvenes que se acercan a querer estudiar la palabra de Dios. En la oración es donde comienza todo. Deberíamos de tener reuniones de oración más llenas. Así que si ustedes nos están escuchando, no pongamos excusa. Aquí dice oremos sin cesar siempre de lunes a domingo, pero debemos también reservar un espacio para orar juntos como hermanos. Demos gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para con todos nosotros en Cristo Jesús. No apaguemos el Espíritu Santo. Otra forma de decir que seamos llenos del Espíritu Santo. Que tomemos nuestra cruz cada día, que nos vaciemos de nosotros mismos, que no menospreciemos las profecías en dos sentidos, en la predicación de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, y en otro sentido también, que es lo que viene en el futuro, porque nuestra redención está cerca. El Señor va a venir por nosotros, no menospreciemos lo que Él ha anunciado que va a venir en el futuro. Examinémoslo todo y retengamos lo bueno. Vamos a abstenernos, hermanos, de toda especie de mal. Dios no nos ha llamado a inmundicia, nos ha llamado a santificación. Queridos amigos, pues, ¿qué creen? Hemos llegado al final del programa y tristemente nos tenemos que despedir, no sin antes dar espacio a Javier y Nieves que a ver si tienen algún comentario para cerrar y despedirnos del programa. A ver, muchachos, Javier, empiezo con usted. Pues de esta serie, de estos últimos tres pláticas que hemos tenido, me viene a la mente cómo Pablo dijo en una ocasión que él no estaba sin ley. Bueno, él no vivía bajo la ley, pero no estaba sin ley, ¿verdad? Es decir, aunque la Biblia no es un libro de mandamientos, o de haz esto y no hagas aquello, y si lo haces te va a ir mal, o este es el castigo para cuando no lo hagas, no es el mensaje principal de la Biblia. Sin embargo, podemos ver cómo Dios sí espera de nosotros muchas cosas, ¿verdad? Y nos la dice claramente. Y nos dice, por aquí quiero que vayas y por aquí debes caminar porque me perteneces, ¿verdad? Porque yo te amé, porque yo te compré, porque yo di mi vida por ti y y porque soy tu Dios, ¿verdad? Soy tu Dios y Así nosotros no debemos mata. obedecerle, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por la Biblia, gracias a Dios porque nos dice claramente cuáles nuestras responsabilidades, qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? No estamos sin luz, no estamos sin dirección, sin una guía, ¿verdad? La tenemos. Allí está la Biblia, allí está claramente. Y no tenemos excusa cuando hacemos nuestra propia voluntad en contra de Dios, ¿verdad?
porque todo es que la tomemos y que veamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y claro, en todas estas cosas lo vamos a hacer por amor a Él, porque Él dio todo por nosotros. De acuerdo, Javier. A ver, Nieves, ¿algo que comentar? Sí, nada más dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es plural, somos nosotros, los que estamos en Cristo Jesús por su gracia y su misericordia, la cual nos dio en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús y somos la iglesia. Entonces no nos preocupe, que no se nos olvide que en esta vida en la cual Dios nos llama, su voluntad para nosotros en la iglesia, implica crecimiento, dolor a veces, implica corrección, es un proceso, pero que no se nos olvide que así tiene que ser y dejemos de simplemente ir a la iglesia y comencemos a hacer la iglesia. Es algo que tenemos que hacer, no es una actividad, voy y lo hago los domingos, no es algo que tengo que hacer, es lo que soy ahora. Soy parte de la iglesia y entonces que no se nos olvide que no es ir a la iglesia sino ser la iglesia, porque esta es la voluntad de Dios, porque estamos en Cristo Jesús y eso es como quiere que vivamos y entonces vamos a encontrar gran gozo aún en las dificultades cuando lo estamos haciendo de esta manera, porque lo estamos haciendo como Dios lo quiere. De acuerdo. Bueno, queridos amigos, gracias por escucharnos. Saludos cordiales a toda la banda de aquí de Iglesia Capilla Calvario de El Porvenir. Saludos a el pueblo natal de Javier. Natal, sí, nació ahí Javier. Sí, ahí nací. Ahí mero, en Las Varas, Bachíniva, en mero Bachíniva, la capital del mundo, que también dicen que es Parral y Camargo y todo. Bueno, a todas partes donde llegue esta señal, este audio, a los de Rubio, a los de Lázaro Cárdenas, a los de la Iglesia en Madera, allá con el hermano Juan Carlos, a todos y cada uno de ustedes que amablemente nos dedican de su tiempo, el Señor los bendiga hoy y siempre. Para nosotros fue un gran placer haberles acompañado. Les mandamos un abrazo en el Señor y que sean bendecidos en todas las áreas. Hasta la próxima. Bye bye.